Gracias. Asambleísta Minta Buenaño. Gracias, señor presidente. La normativa constitucional que ha existido no ha garantizado en ningún momento la correcta aplicación del control constitucional a través de normativas adecuadas. Creo que es algo en la que casi la gran mayoría de personas, de ciudadanos y ciudadanos, estamos de acuerdo. Así como tampoco se garantizó de una manera real la verdadera protección sobre los derechos de las personas que podían verse vulnerados por diferentes acciones y omisiones. Creo yo que las constituciones en los diferentes tiempos no han sido respetadas. La Constitución ha sido como una virgen violada. Virgen porque todo el mundo apelaba a ella como algo sagrado, se la santificaba, incluso los labios se adelgazaban para hablar de los derechos constitucionales, pero era sistemáticamente violada. Aquí precisamente tenemos ahora una ley para que se cumpla la Constitución, para que se cumplan los derechos constitucionales y para que haya un verdadero control. En la Constitución de Montecristi logramos introducir verdaderos cambios revolucionarios, en los cuales se reconocían y garantizaban muchos derechos, así como también se reguló la manera de protegerlos. La protección de estos derechos humanos, antes de la Constitución de Montecristi, no alcanzaba realmente su razón de ser. Se vulneraban en los diferentes gobiernos, como expliqué hace poco, y esto era una práctica cotidiana, dolorosa y hasta tragicómica, porque ¿para qué teníamos una Constitución en la que se hablaba una declaración de principios maravillosa, como una declaración de amor, muy bonito para el oído, pero en hechos, en concretos, no había nada? Pienso que en esta ley, que en verdad es extensa, que en verdad es complicada, que no es fácil, entre los cambios fundamentales que se han introducido considero lo siguiente. Por ejemplo, la figura de habeas corpus. La figura del habeas corpus, la cual su tramitación siempre dependió de la alcaldía de turno, es decir, dependiendo en muchos casos de la afiliación política del burgomaestre para tomar una decisión. Hoy ya no sucederá más con esta ley. Por eso celebro el hecho de que cualquier persona que se considere que está privada de manera ilegal de su libertad, así como aquella que necesite proteger su vida e integridad física, estando privada de su libertad, puede acudir directamente ante cualquier juez o jueza del lugar en donde se presuma esté privada de la libertad la persona, garantizándose de esta manera la independencia al tomar la decisión. No estoy de acuerdo con las críticas en el sentido de que la introducción de todas estas medidas lo que hacen es dilatar el aparato judicial, ya que si bien es cierto que podría demorar un poco más el proceso, se están garantizando principios fundamentales consagrados en la Constitución. Pongo como ejemplo el recurso extraordinario de protección, el cual tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales en sentencias o autos definitivos en los que se hayan violado derechos reconocidos en la Constitución, no pudiendo dilatar la justicia este recurso, ya que expresamente se señala que solo podrá interponerse previo al agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, será rechazado si se lo presenta para obstaculizar la justicia, retardar la ejecución de la sentencia o como una instancia adicional. Es decir, existe la posibilidad clara y real de rechazar el recurso si no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Además, dentro de esta ley que estamos discutiendo, que estamos debatiendo en este momento, he podido encontrar algunos errores de forma,
los cuales lo voy a hacer llegar a la Secretaría buscando el perfeccionamiento del mismo. Entre las observaciones que puedo hacer está dentro del capítulo 4, en lo referente a la acción de habeas corpus, en el artículo 44, con relación al trámite del mismo, en la parte final del numeral 2 dice, entre comillas, cito, de considerar lo necesario, la jueza o juez, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurre la privación de la libertad. Cierro cita. En este artículo estamos hablando de un supuesto que podría ocurrir en el futuro. Por lo tanto, la palabra ocurrir debería decir, pienso yo, hubiera ocurrido, quedando el texto de la siguiente manera, pudiendo quedar el texto de la siguiente manera. De considerar lo necesario, la jueza o juez, la audiencia se realizará en el lugar donde hubiera ocurrido la privación de la libertad. Por cuanto estamos hablando de un supuesto que podría ocurrir en el futuro. Como otro aporte, en el artículo 44, numeral 4, en la parte final dice, cito, en caso de fuero de Corte Nacional, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva. Sugiero, debería decir, en caso de fuero de Corte Nacional, se apelará ante cualquier otra sala que no hubiera ordenado la prisión preventiva. En el artículo 45, en el numeral 1, se indica en la última parte lo siguiente, cito, entre comillas, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad. Es una última línea. Y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad. Cierro cita. Considero que debe precisarse que son medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad. También, señor presidente, y por último, el literal E del artículo 45 dice, cito textualmente, en los casos particulares en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares cuando no se justifique la privación de libertad, cierro comilla, debería decir, en los casos en que la privación de la libertad sea llevada a cabo por particulares, coma, cuando no se justifique la privación de la libertad. Estas son todas mis observaciones que las haré llegar a la Secretaría, señor presidente. Gracias.